en línea al presidente de la Nación, el señor Alberto Fernández. Alberto, es así, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí saludan Roberto Caballero, Hamilton, Sandra Russo, Pablo Caruso. Muy buen día, presidente. ¿Cómo está? Bien, gusto no oírlo. Bien. Espere que subo un poquito el volumen porque lo escucho bajo yo, pero es mi computadora. Ahí está, ahí lo escucho ¿Ahí mejor. me escucha mejor? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, un gusto. ¿Cómo les va? Bien, presidente. Bien, queríamos conocer primero que nada el balance de lo que ha sido este último decreto de cuidados sanitarios. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Han bajado los casos? ¿No? ¿Cuál es la información que usted tiene en este momento sobre la mesa? Ustedes saben que cuando tomamos medidas de esta naturaleza tenemos que esperar aproximadamente 15 días para saber exactamente el éxito o no de la medida. Y yo entiendo que los casos a partir de esta semana, razonablemente, esto como decía Tuzán, puede fallar, ¿no? Pero sí, razonablemente deberían empezar a bajar, como consecuencia de la primera medida que tomamos, aquella que disponía que el cierre de los que la circulación se cortaba a las 8 de la noche, se podía atender entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde. Ahí recién los efectos de esas medidas las vamos a empezar a ver mañana, y los efectos de este confinamiento los vamos a ver en 2 semanas. Pero ya entiendo que poco a poco deberían ir bajando los casos. De cualquier modo, yo advierto, la situación no es una situación simple, y con esto solo no se arregla. O sea, es necesario seguir sosteniendo al máximo la menor circulación posible, o sea, tratar de que la gente circule lo menos posible por las calles. Y yo lo que siento es que efectivamente terminó unos 9 días, que terminaron ayer, 9 días de confinamiento estricto. Ahora pasamos a una etapa de confinamiento más accesible, para decirlo de algún modo, menos confinamiento, sí. Pero ese confinamiento menor no quiere decir que las cosas estén bien. Quiere decir que hay que seguir cuidándose, que hay que evitar la circulación, que hay que evitar el contacto o la cercanía entre la gente, porque lo que estamos viendo es que es un virus que ha mutado en sus cepas, que ahora ataca a gente de entre 40 y 70 años, que además tiene efectos letales sobre grupos etarios que el año pasado no ocurría, como las embarazadas. Entonces hay que tener mucho cuidado, y entender que el virus perdura, que no es verdad que 2 semanas de confinamiento se arregla el problema. No, es un tema largo, demanda tiempo y hay que entenderlo. Presidente, y ahí le hago dos en una y tiene que ver con el abastecimiento de vacunas. ¿Podemos decir que está garantizado el abastecimiento de vacunas de acá en más, o regularizado en cuanto a la llegada al país? Esa es una. Y la otra es, ¿por qué la oposición habla tanto de Pfizer? La segunda habría que preguntársela a ellos, porque no lo sé. A mí me resulta irónico, porque la primera vacuna que nosotros autorizamos en la Argentina fue la de Pfizer. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos para después no contratarla, no, lo hicimos porque estábamos convencidos que, habiendo hecho Pfizer los ensayos en Argentina, y por lo que yo mismo venía hablando con los directivos de Pfizer, rápidamente la vacuna íbamos a hacer un contrato y la vacuna iba a llegar. Pero cuando empezamos a analizar el contrato, los pedidos de Pfizer fueron realmente singulares. Y yo trato de ser cuidadoso porque tenemos un pacto de confidencialidad, pero la verdad es que planteaban cosas que un presidente seriamente no puede comprometer. Y hasta hicimos una ley para ver de atender a sus pedidos, pero tampoco se alcanzó. Y entonces siguieron pidiendo garantías y hizo imposible el acuerdo con Pfizer.
hasta el día de hoy se sigue negociando, quiero aclarar, porque no es que dijimos que terminó Pfizer. Hasta el día de hoy se sigue negociando. Fundamentalmente porque además Pfizer ha sido probada y aprobada en Estados Unidos y en Europa como vacuna pediátrica, es decir, para dar a chicos entre mayores de 12 años. Entonces, a nosotros eso nos interesa mucho. Pero el problema que tenemos es que Pfizer, aunque ahora plantea una cosa más accesible a la que planteó inicialmente, todavía no podemos conciliar el acuerdo, pero yo espero que lo podamos conciliar, quiero aclarar. Espero que podamos conciliarlo. Si me preguntan qué es lo que creo, yo creo que... Y la otra era sobre el abastecimiento. Claro, Pfizer ya, termino con Pfizer ya había había firmado contratos, se encontró con la obligación de satisfacer al mercado interno norteamericano y dijo no firmo más contrato porque no lo voy a poder cumplir. Me parece que a partir de allí puso exigencias que hacían imposible la firma del contrato. Respecto del abastecimiento, yo creo que poco a poco se va a ir creciendo. Hoy están llegando más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca. Tienen que llegarnos esta semana más vacunas de Rusia, tienen que llegarnos más vacunas del acuerdo que tenemos con México, la vacuna que hacemos con México. Tienen que llegarnos vacunas de COVAX y además a partir de junio ya empieza la producción local de Sputnik, con lo cual yo calculo que durante el mes de junio, si las cosas salen como están previstas, tendríamos que tener alrededor de más de 2 millones de dosis producidas en Argentina de Sputnik. Así que yo creo que vamos a ir regularizando y vamos a seguir pudiendo acelerar el tiempo de vacunación. Presidente, habrá visto el fin de semana o habrá leído que tuvo una participación televisiva el expresidente Macri con algunas definiciones curiosas, ¿no? De cómo gobernaba o lo que pasó durante el último año. No sé si tiene opinión sobre lo que virtió allí en ese programa el expresidente. La verdad que tengo opinión desde mucho antes. No me hizo falta ver el programa. Pero esta es la realidad. Pero la verdad no quisiera opinar porque algunas cosas inclusive me las dijo a mí como una recomendación al día siguiente de ganar las elecciones, cuando me planteó que cada 2 semanas me tome unos días de descanso, que no trabaje más allá de las 6, 7 de la tarde porque era muy agotador, y yo lo miraba con cara de estamos en un problema, me parece que no debería ser el primer tema a tocar. Pero bueno, no sé, así es Macri, simplemente. Yo creo que lo que vimos es algo genuino, es genuino. El otro día me impresionó mucho que en La Voz del Interior también dio un reportaje, yo no sé si tiene que ver con la presentación de su libro, no sé por qué anda hablando como está hablando ahora, pero dio un reportaje muy llamativo, porque además me recomendaba cómo tenía que negociar con el fondo. Y me decía, no, ¿cómo le va a pedir al fondo que le bajen la tasa? Y bueno, le va a pedir al fondo mayores tasas. No tiene idea cómo funciona eso. Y yo pensaba, para mí, este hombre será consciente del daño que le ha causado a la Argentina, la irresponsabilidad que tuvo el día que pidió ese crédito. Yo marco siempre lo mismo, ¿no? Ha pasado una pandemia en el mundo que ha causado un estrago en el mundo. Y el Fondo Monetario Internacional, para ayudar al mundo, ha decidido destinar $50.000 millones. Y para salvarlo a Macri destinaron 57.000. Sí. Macri, yo la verdad hay momentos en que tengo la sensación de que él ha perdido toda capacidad de entender el daño que ha hecho. Es como esas personas que cometen un desastre en sus casas en un momento de ira, de locura, no sé, pónganle el adjetivo que quieran, y después es como que no quieren asumir lo que
los efectos de su conducta. Fue muy llamativo. Presidente, ¿cómo le va Hamilton? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, tengo tu libro, gracias por habérmelo mandado. No, por favor, gracias por mencionarlo. Vamos a lo nuestro. Copa América. Yo comenté en el comienzo del programa el bombazo que salió ayer de la Conmebol diciendo que daba de baja a la Argentina por la Copa América. Yo infiero que ya ellos tenían la información de que Argentina iba a decirles que no se podía organizar por cuestiones sanitarias y hospitalarias, y ellos hicieron la gran Conmebol. Hicieron un comunicado primereando a la Argentina y como poniéndose en el lugar de que ellos tomaban una decisión cuando en realidad ya estaban avisados. ¿Es incorrecto o es correcto lo que estoy diciendo? No, creo que es correcto lo que estás diciendo. Yo, la verdad es que yo tuvimos una charla con el presidente de la Conmebol, que él me planteó las razones por las cuales creía que se podía hacer en Argentina. Yo le pedí tiempo hasta el lunes, que es hoy, porque quería ver cómo evolucionaban las cosas, y lo que más me preocupa a mí, que es lo que básicamente nos determinó a tomar la decisión que íbamos a comunicarle hoy, esta es la verdad, es que lo que veía es que las sedes habían elegido, la Conmebol elige como posibles sedes para jugar la Copa. Esto es Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe. Son sedes que están todas en alerta epidemiológica. Entonces, además pensaba yo, son sedes que en muchos de esos lugares, a pesar de estar en alerta epidemiológica, los gobiernos locales no respetan mucho la situación de alerta epidemiológica y, por ejemplo, vuelven al dictado de clases presenciales. Entonces, dije, bueno, frente ya al riesgo interno que tengo, voy a sumar un riesgo externo, que es que lleguen a la Argentina. Es cierto que no era demasiada gente, pero con que uno venga infectado, la infección se propaga a una velocidad enorme. Claro. Después ellos me decían que iban a venir vacunados, pero venían vacunados gran parte de los atletas con una vacuna que no está autorizada en Argentina, que es Sinovac. Claro, la otra China. Claro. Una de las chinas, porque China tiene una que se llama CanSino, que es de muy buena calidad. Sinovac sí, es la que genera menor cantidad de inmunidad. Entonces, por ese motivo, vimos lo que pasó el jueves, lo que pasó el viernes, pensamos en las condiciones de las posibles sedes, y la realidad que están viviendo. Lo quiero hablar con toda crudeza, porque si ustedes me dijeran que se iba a jugar en un lugar donde eran estrictos y severos en el cumplimiento de las medidas de aislamiento, yo por ahí lo pensaba de otro modo, pero me tenía que poner a discutir con Mendoza, con Córdoba, con Santa Fe, con Buenos Aires, con Mar del Plata, porque Buenos Aires acompaña, pero Mar del Plata es otro punto, con la capital federal. Dije, bueno, no, el riesgo es muy grande. Y lo que creo que pasó es que ayer Guado estuvo en un programa de televisión, le preguntaron, estuvimos hablando con Guado y con Santiago a la tarde, estuvimos hablando de este tema, vamos a juntarnos ahora, y bueno, contó honestamente lo que había pasado. Mire, estuvimos viendo y tenemos esta percepción. Y a partir de esa respuesta salió el comunicado de la Conmebol. Presidente, Sandra Russo, lo saluda, buenos días. Hola Sandra, un gusto oírte, ¿cómo estás? Muy bien. Volviendo al tema de la pandemia, justamente hoy en algunos distritos, como en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, vuelve la presencialidad, usted lo dijo al pasar. Hay mucha gente angustiada porque se inicia la presencialidad con sistemas sanitarios en ambos lugares que están muy cerca del colapso o ya colapsados. ¿Usted qué opina al respecto? Es jugar con fuego, todo eso es jugar con fuego, y yo lo que lamento es que ese fuego va a quemar a la gente
a los argentinos y a las argentinas de cada uno de esos lugares. Yo, para que todo el mundo entienda, en Alemania hay una estimación que se hace para medir el riesgo de la pandemia, a la que llamamos tasa de incidencia. La tasa de incidencia mide cuántas personas se contagian cada 100.000 habitantes. Y en Alemania, cuando hay 150 personas cada 100.000 habitantes contagiados, se suspenden las clases presenciales. Ahora, en todos estos lugares de los que estamos hablando, la tasa de incidencia es de 600 o 700 casos. Es 4 veces por lo menos la tasa que marca Alemania para suspender las clases. Yo digo estas cosas para ilustrar a la gente de por qué nosotros estamos recomendando lo que recomendamos. Es más, quiero serles franco, hemos adecuado nosotros las tasas de incidencia a la realidad argentina, porque obviamente no tenemos las mismas capacidades que tiene Alemania. Entonces, para que uno esté en alerta epidemiológica y deba suspender el dictado de clases, necesitamos que haya 500 casos por cada 100.000. Eso quiere decir el triple de los casos que exige Alemania. Y claro, estos casos exceden eso también. Yo marco todo esto para que la gente entienda que no es un hecho caprichoso nuestro. No es que a nosotros se nos ocurrió, vamos a arruinar la vida a los cordobeses, a los porteños, a los mendocinos. No es esa la idea. La idea es cuidarla a la gente. Y está visto que la educación moviliza alrededor del 25% de lo que circula diariamente en Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sabe esto. Por eso dice, bueno, que vuelva a la escuela primaria y la secundaria hasta primero y segundo año, y la escuela nocturna que no vuelva. Entonces es verdad que la circulación es un problema. Y es verdad que la educación genera circulación. Porque si no, volvería todo, ¿no? Bueno, claro. Yo no digo esto con la idea de confrontar ni de pelear con nadie, sino de llamar la atención y pedir que se presten atención a estas cosas, porque de lo que estamos hablando es de la salud de la gente. Claro. Presidente, sabemos que está requerido por otros asuntos, que hizo ahí un paréntesis, una excepción. Le agradecemos muchísimo por habernos atendido. Lo liberamos. Tenemos muchas más preguntas, pero quizá no sé, la semana que viene o la otra. Si quieren hacer alguna más, tienen un ratito más si quieren. ¿Una más tiene? Bueno, la hace Pablo Caruso, que teníamos ahí una media colectiva de Caruso. Pablo, dale. ¿Cómo le va, presidente? Buen día. Me llamó la atención una definición del expresidente también. No quiero hacer referencia al expresidente, pero sí quiero preguntarle por algo que de tanto en tanto se menciona. Él dijo que usted prácticamente hablaba permanentemente con quien lo llamaba, que estaba muy expuesto y que en definitiva había degradado la palabra presidencial. Quiero preguntarle sobre el modo de comunicar, porque efectivamente cada vez que es requerido usted tiene la amabilidad de contestar, pero bueno, en definitiva siempre también suelen ocurrir definiciones o en esa frescura, digamos, aparecen definiciones que después quizá en algún punto generan alguna controversia. ¿Qué referencia hace a esa definición que dio el expresidente? La palabra la palabra se devalúa cuando se miente. Después puede ser que uno tenga un concepto más afortunado, más desafortunado. Pero a mí lo que no me pueden acusar es de mentir. Pero yo en la campaña dije que estaba a favor del aborto, y el aborto hoy es una ley. Y dije que los jubilados no iban a pagar más medicamentos, los jubilados no pagan más medicamentos.
y dije que iba a ser un gobierno federal, y estoy haciendo un gobierno federal. Y dije que teníamos que ver cómo resolver el impuesto a las ganancias que pagaban los asalariados, y los asalariados no pagan más impuesto a las ganancias. La palabra se devalúa cuando se miente. Y entonces allí yo tengo mucha tranquilidad, porque quien me está calificando fue un artista de la mentira. Y lo que creo que él no percibe, precisamente, es esa devaluación que él padece. Porque cuando la gente mira para atrás y recuerda lo que prometió y lo que hizo, se da cuenta que dónde está el que miente. Después, si es bueno o malo que yo conteste con un periodista, yo voy a hablar con la franqueza con la que siempre hablo. Yo los conozco a todos ustedes desde hace años, cuando nadie pensaba, ni yo, que iba a ser presidente. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho dejar de contestarle un mensaje de ustedes, porque yo los conozco de antes. Y antes les contestaba siempre. Y siento que alguien puede sentir que como ahora soy presidente no les contesto. Y la verdad eso me pone a mí en un lugar donde no quiero estar, que es un lugar donde estoy maltratando a otro. O alguien puede sentir que lo estoy maltratando. Con lo cual, si de lo que me está castigando es de ser cortés, agradezco el castigo. Yo voy a seguir siendo cortés y voy a seguir respondiendo a la gente que se interesaba por mi opinión cuando no era nadie. Lo voy a seguir escuchando y voy a seguir atendiéndolos ahora que me toca ser presidente. Lo vamos a llamar entonces, presidente, cuando no sea presidente o cuando sea, lo vamos a estar llamando para hablar siempre. Le mandamos un fuerte abrazo. Siempre es un gusto. Les mando un abrazo grande y me alegra mucho. Hay buena gente en este programa, mucha buena... Presidente, sí. presidente, ahí lo tenemos Hamilton. Tengo una más para preguntarle. ¿A qué hora cierra todo usted? ¿A las 7 y se pone a ver Netflix o labura hasta la 1, 2, 3 de la mañana? Ya que me duermo, te digo, hay días que estoy, a veces me causa gracia porque en estos tiempos que estoy con la vacuna de China, que me voy a hablar con Sabina Boca Narvaja, que es nuestra embajadora en China, y estamos con los horarios totalmente cambiados, así que es la 1 claro. de la mañana y estoy con Sabino cambiando el mensaje. No, cuando uno es presidente, lo que no tiene es horarios. Yo sé que empieza mi día a las 7:30, 8 de la mañana, y nunca sé cuándo termina mi día. Pero no me quejo, porque es lo que seriamente debe hacer alguien que gobierna. Alberto, muchísimas gracias por este contacto y éxito. Abrazo y gracias.